cómo hemos llamado el título de esta pequeña serie? Viviendo el llamado. Siempre lo he dicho, cuando nosotros hablamos de llamado, tendemos mucho a dirigir la mirada en servicio, en los ministerios, hacia dónde el Señor me está llamando a servir, cuál es el ministerio que ha puesto en mi vida. En 8 días quiero compartir algo muy especial, porque fue un video que se hizo con unas testimonios que se dan allí, para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, porque a veces creemos nosotros que el llamado de Dios solo se da en el ámbito eclesial, y pues el llamado de Dios se da en todo ámbito, porque pues Dios lo que quiere es transformar las naciones. Si el llamado de Dios solo fuera en el ámbito eclesial, pues solo habría transformación en la iglesia, pero es que Dios quiere no es transformar la iglesia, Dios quiere es transformar las naciones. Y allí es donde nosotros debemos comprender el llamado del Señor. Pero aquí estamos centrándonos en el principal y verdadero llamado que cada uno de nosotros tenemos. Ese llamado, viviendo ese llamado, yo entiendo este llamado como una voz que se está escuchando. Cuando digo viviendo el llamado hay un llamado que el Espíritu Santo está haciendo, hay un llamado que ha sido declarado hace más de 2000 años, hay un llamado que está escrito allí en la palabra, y que de pronto por el afán de servir, por el afán de pronto que el Señor diga cuáles son mis dones, capacidades, talentos, a veces hemos perdido de vista este llamado. Y Pablo nos lo vuelve a centrar, Pablo nos lo vuelve a traer conforme a los versículos que hemos leído. Entonces hemos estado hablando de esto. ¿Y cuál es el llamado que Pablo nos da en su palabra? Conocer al Rey. Solo conociendo a Cristo podemos ver lo demás. Solo entendiendo quiénes somos en Cristo podemos ver lo demás. Solo recibiendo toda la herencia que Cristo nos da, su vida, todo lo que habita en nosotros en Cristo, es que podemos caminar y poder entender el futuro. A veces la incertidumbre del futuro obviamente está más por lo que nosotros podamos ver en lo natural, pero ya nuestro futuro está asegurado en Él. Yo un día les decía, cuando ustedes lean las cartas paulinas, allí a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Colosas, a las cartas a Tito, a Filemón, a Timoteo, qué interesante poder subrayar cada vez que Pablo nos dice en Él. Todo lo que somos en, todo lo que tenemos en. Ahí está el secreto de nuestra vida, en Cristo. Que ya todo lo que Él es, nosotros estamos contenidos en eso. O sea, solo en Cristo Jesús podemos ver, solo en Cristo Jesús podemos vivir, solo en Cristo Jesús podemos disfrutar de su plenitud, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Pues imaginémonos todo. Ahora, Cristo Jesús llegó y dijo que cosas mayores, gracias, que cosas mayores nosotros haríamos, pero esas cosas mayores no las podemos hacer fuera de Él, esas cosas mayores las hacemos en Él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo? Milagros. O sea que en Él nosotros ¿alguien hay aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Sí? En Él entonces nosotros podemos hacer. ¿Qué más hizo Jesús? Echar fuera demonios. O sea que en Él nosotros podemos. ¿Qué? ¿Qué más hizo Jesús? Entonces yo los animo. Vean en los evangelios qué hizo Cristo, y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Nosotros somos vasijas
que contenemos todo el poder, toda la deidad, todo el carácter de Cristo está en nosotros. En Él es que podemos hacer todo eso. ¿Qué hizo Cristo? Fue por ciudades en ciudades llevando el evangelio del reino. ¿Qué hizo Cristo? Levantó discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Transformó vidas. ¿Qué hizo Jesús? Restauró. Todo eso nosotros somos llamados, pero a veces nosotros solo vemos restaurar, solo vemos evangelizar, solo vemos servir, pero recordemos que solo podemos hacerlo en. Y para hacerlo en Él, tenemos que conocerlo a Él, conocerlo a Él. Entonces, hablamos de Filipenses 3, del 3 al 7, cuando Pablo, él dejó a un lado sus logros humanos. Los logros humanos de Pablo no eran su identidad principal. Aquí yo entiendo por qué el Señor nos lleva en este mover o en este sentir que hubo en el tiempo de adoración. Es que podamos nosotros comprender que no es lo que yo soy, o no es lo que yo tengo, o no es lo que yo hago, no es lo que yo logro, lo que da mi identidad en Él. Pablo lo refiere, están allí, léanlo, Filipenses 3, del 3 al 7, todo lo que él era en cuanto a cuna y todo lo que él era en cuanto a celo por la ley. Lo segundo que hablamos es que la vida de Pablo pues estuvo enmarcada, ¿por qué? Por la pasión, por la pasión. ¿Saben qué es lascivia, codicia, avaricia? ¿Saben qué es eso? Es pasión. La avaricia es pasión por las riquezas. La avaricia es pasión por lo material. La lascivia es pasión por alguien o por algo. La lascivia no solo, a veces la enmarcamos solo en el sentido sexual, pero la lascivia es cuando deseamos algo más, o sea, algo o alguien se nos vuelve esa pasión. La codicia es pasión, pero es una pasión completamente pervertida. Por eso Pablo vuelve a centrarnos en dónde debemos poner nuestra pasión. Hablamos hace 8 días que él tuvo pasión antes de que fuera cambiado por el Señor. Él fue un hombre apasionado, viviendo la ley, haciendo honrar la ley. Cuando el Señor le cambia todo el panorama, cuando se encuentra allí camino a Damasco. Entonces estamos hablando de que la vida de Pablo pues estuvo enmarcada por la pasión. Y lo tercero, conocer a Cristo. Creo que fue donde quedamos hace 8 días. Conocer a Cristo es el mayor valor de la vida de Pablo. Leíamos en Filipenses 3:8, todo lo considero pérdida. Por eso el Señor hoy nos decía, Él es suficiente. Él es suficiente. Tenemos que comprender que Cristo es suficiente para nosotros, que no necesitamos nada más. Entonces, Henry, ¿qué hacemos? No, lo demás es el camino hacia donde el Señor nos está llevando para cumplir su llamado en nosotros. Mientras nosotros caminamos buscando conocer a Cristo, que Cristo sea lo más valioso en nosotros, a través del trabajo, a través del estudio, a través de lo que hacemos, a través de nuestras relaciones. Cuando yo no pierdo el norte de conocer a Cristo, todo lo demás se encuentra todo lo demás encuentra sentido en el vivir. ¿Dónde se pierde el sentido? Por ejemplo, el trabajo. ¿Cuánta gente vive esclavizada en el trabajo? El problema no es el trabajo. El problema es que no sigo a Cristo a través del trabajo. Porque si mi pasión fuera Cristo, si a mí me apasionara Cristo, cuando voy a trabajar, ¿qué pasa? Pues me gozo, me alegro, porque quiero conocer a Cristo aún en la manera como lo hago. Quiero que Él se exprese en mí, en la manera como trabajo, como trato a mis compañeros de trabajo o empleados. Allí se vuelve un gozo, allí todo se vuelve un gozo. El trabajo tiene una razón de ser en el Señor. Las relaciones tienen una razón de ser en el Señor. El labrar la tierra, el guardarla, el manejo de las riquezas, la mayordomía, el trato con las personas, todo tiene un sentido en Él.
Por eso esto se le volvió el deseo más grande en la vida de Pablo. Para él, conocer a Cristo era más que una actividad intelectual. ¿Sí? ¿Cómo empezó él a conocer a Cristo? Primero entregándose a él. Estuvo dispuesto a entregarse a Cristo. Recordemos que hace 8 días decíamos que el conocer es vital. Yo creo que, yo no quiero, pero no sé cuántas sorpresas nos podríamos llevar en el momento en que el Señor venga por segunda vez, porque muchos estamos convencidos que el solo creer nos hará disfrutar, pero yo les hablaba de la parábola de las 10 vírgenes, que cada vez que pienso en esa parábola me eriza un poco la piel en temor, como en poder comprender por qué unas mujeres que creían, unas vírgenes que creían en el novio, creían que el novio iba a venir. ¿Cuántos de nosotros creemos que el novio vuelve por segunda vez? Algunos. Ok, bien. Los sentados, vamos a orar por ustedes, los que no levantaron la mano. Hubo unas 5 vírgenes, las 10 estaban esperando, pero ¿por qué las 5 que también estaban esperando no entraron? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué las otras vírgenes, teniendo aceite, no les dieron para que pudieran entrar? Y la frase del novio, cuando ellas empezaron a gritar, cuando ellas empezaron a golpear la puerta, que se quedaron afuera, ¿cuál fue la frase del novio? No las conozco. No las conozco. Ellas creían, pero el novio no las conocía. Y vale la pena que nos hagamos una pregunta aquí. ¿Cristo me conoce? ¿Cristo me conoce? Yo puedo creer, yo puedo entender, yo puedo leer, puedo tener una referencia intelectual, puedo tener una información en mi mente, puedo saber lo que dice la Biblia, pero esto es más que eso. ¿Cristo me conoce? El misionero Juan Mackay decía que a Jesús no se le puede conocer desde el balcón de la admiración o la curiosidad intelectual. A Jesús se le puede conocer desde el camino, cuando se le sigue. Las palabras literales de él fueron: no puede haber conocimiento verdadero de las cosas últimas, es decir, de Dios y del hombre, del deber y del destino, que no haya nacido de un serio interés, que no haya sido perfeccionado en una entrega y adición, lo cual equivale a decir que la verdad religiosa solo se obtiene en el camino. De pronto nos han hecho creer que la verdad o la religión, bueno, empezando porque la religión nos pervierte este pensamiento. El concepto de religión pervierte el pensamiento de conocer a Cristo, porque el concepto de religión nos ha dejado solo con el cumplimiento. Pero saben, si el conocer a Cristo se nos vuelve una pasión. Ahora, aprendí el viernes algo muy interesante, y ayer en el ayuno pudimos comprender cosas, compartimos cosas, unos pensamientos muy especiales sobre cómo el cerebro funciona, y valdría la pena que en algún momento pudiéramos invitar a un neurólogo, a alguien que nos hablara de lo que el cerebro hace. Pero estuvimos con un terapeuta que nos dictó una conferencia, y él decía que hay 3 cosas que el cerebro anhela. Hay 3 cosas. El cerebro como órgano físico, estamos hablando del cerebro como órgano físico, como un órgano, como aquello que está lleno nuestro cráneo, algunos de pronto un poco más pequeño que otros, pero nuestro cráneo, todos tenemos un cerebro. ¿Sabe qué anhela el cerebro? 3 cosas anhela el cerebro. Adivinen cuáles son. Yo traté de adivinar y no cogí ni una. ¿Cómo? Oxígeno. Cogió una. Otra. El cerebro, el órgano. Estamos hablando del órgano. ¿Cómo? ¿Otra? ¿Ah? No, estamos hablando del órgano. Mire que tendemos a llevarlo del cerebro a pensamiento, necesita información. No, el órgano, ¿saben qué necesita? Primero, respirar.
Al cerebro le gusta respirar. ¿Ustedes por qué creen que a las personas que tienen ataques de ansiedad lo primero que le dicen es respire? Respire. Lo segundo que le gusta al oxígeno, al cerebro es dormir. Ya, le están soplando por allá. Dormir. Un oxígeno, un cerebro. Pero ustedes están más agitados que yo, tranquilos, respiren también. Respirar, dormir, y ¿saben qué es lo tercero que le gusta al cerebro? ¿Cómo? Pensemos que no lo escuchamos. No, mentira. Repetir. Y allí entendí algo. Yo por eso no juzgo a ciertas personas que tienen una manera de actuar, una manera de pensar, porque le enseñaron a su cerebro repetidamente a tener un hábito. ¿Y saben por qué muchas veces nos cuesta algunas cosas? Creemos lo que dice la Biblia, pero ¿por qué nos cuesta orar? Porque al cerebro no le enseñamos a orar. ¿Y qué es lo que hace? Ahí sí entra la mente. Nuestra mente recibe la información, nuestra mente procesa la información, nuestra mente lee, nuestra mente procesa cuando Jesús dice, y cuando ores, entra en el lugar secreto. Eso es nuestra mente. Pero ¿cuántos nos levantamos sin deseos de? Porque nuestro cerebro no está enseñado a hacerlo. Y como el cerebro necesita la repetición, allí es donde yo tengo que romper. Allí es donde yo tengo que generar unos nuevos hábitos. Nos enseñaba Juber ayer que el hábito lo que genera es patrones no, ¿cómo era? Neuronales no, rutas, redes neuronales. Si tu cerebro siempre está acostumbrado a hacer algo, porque hay personas a las que les encanta, tienen alguna actividad que les encanta porque su cerebro ya fue educado, ya su cerebro generó una red neuronal que le da satisfacción a hacer ciertas actividades. ¿Saben por qué no disfrutamos de la vida espiritual? Porque a nuestro cerebro tenemos que enseñarle. Tenemos que enseñarle. Tenemos que generar una red neuronal. Jesús, por eso mismo Jesús decía, oren sin cesar. ¿Qué significa oren sin cesar? Porque el salmista decía que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque el Señor decía que velen en todo momento, hágalo en todo tiempo. Jesús sabía cómo estábamos nosotros diseñados, y Él sabe que si oramos sin cesar, lo que le estamos enseñando al cerebro es a que encuentre satisfacción al orar. Al cerebro, al órgano físico. Pero nosotros, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando crear redes neuronales con un milagro. Señor, pon en mí el deseo. ¿Sabes qué es lo que yo he aprendido del Señor? Hemos tomado el versículo que el Espíritu Santo pone en nosotros, Él. Entonces, si tú quieres, yo lo hago. Si tú no quieres, yo no. No, esa no es la razón. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cuando yo tomo la decisión de buscar al Señor, el Espíritu Santo sabe que me cuesta, porque no está el hábito. Es como el deporte. ¿Quiénes la primera vez que comenzaron a hacer un deporte les gustó? Nada. A la segunda vez, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Sabíamos que teníamos que continuar, y llega un momento en que ya nos hace falta. Pero ¿sabe que lo mismo es con el Señor? Entonces, ¿qué hizo? Ahora entiendo lo que decía Pablo. Por eso es que el camino, el caminar, el cada paso lo doy para ir a Cristo. Cada paso le está enseñando a mi cerebro la necesidad de Él. Y empiezo a disfrutar. Es tan diferente venir a la iglesia porque quiero encontrarme con Cristo, que ir a la iglesia porque es que tengo que cumplir con la reunión dominical. Eso es aburrido. Es tan diferente tener un momento a solas con el Señor porque anhelo conocer a Cristo, que porque hoy si cacho mi momento devocional que hago.
Es muy diferente leer la palabra porque quiero conocer a Cristo a que porque tengo que leer la palabra. Y eso la religión se nos convirtió en eso. Yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que levantar las manos. Yo tengo que danzar, porque la palabra lo dice. Qué diferente cuando yo entro a la dimensión de quiero. Quiero ir a la iglesia porque te disfruto con mis hermanos. ¿Saben una cosa? Aquí hay una dimensión, aquí hay un nivel de su presencia que no se encuentra en tu momento a solas con el Señor. Hay un nivel, tú sientes al Señor en tu encuentro personal. Allí lo disfrutas a un nivel, pero hay un nivel mayor de su presencia cuando nosotros hemos decidido estar juntos por Él, no por nosotros. Por Él. Allí empezamos a disfrutarlo. Allí empezamos a darle sentido a esto. Allí es donde yo encuentro a Pablo. Lo que sucedió más adelante. ¿Qué hizo esto en Pablo? Esta pasión en Pablo. Pablo le enseñó, ¿sabe dónde le enseñó su cerebro? Porque Pablo disfrutaba cuando mataban a cristianos, cuando los estaban acabando. ¿Por qué? Porque tenía un celo por la ley. Y allí Pablo empezó a cultivar la pasión. Muchos estamos esperando que esa pasión venga de repente, que esa pasión venga de un momento a otro. No, la pasión se cultiva. La pasión se cultiva. Pongo mi decisión. Hoy decido buscarte. Y allí el Espíritu Santo me ayuda al querer como al hacer. Pero el Espíritu Santo no va a poder actuar fuera de tus decisiones. Allí voy a lanzarles voy a spoilearles la parábola de las 10 vírgenes. ¿Saben por qué las 5 sensatas no le dieron aceite a las otras? Porque es que una vida con el Señor no se puede transferir. El aceite que yo acumulo de mi vida personal con el Señor no lo puedo transferir. Yo no les puedo dar de mi aceite a mis hijos. Ellos tienen que buscar su propio aceite. Yo no puedo transferirles el aceite a ustedes. Ustedes tienen que buscar su propio aceite. Ustedes tienen que tanquear sus vidas. Ustedes tienen que llenarlas del Espíritu Santo. Y eso no lo hace una reunión. Eso no lo hace una consejería. Eso no lo hace un ore por mí. ¿Saben? No es que no oremos por las personas, pero yo los animo, busquen al que todo lo tiene. Busquen al suficiente. Busquen al que todo lo puede. Eso cambia. Pero como nos acostumbraron a que despiche un botón y todo se nos da. No, yo le doy 500 pesos y me devuelve. Ay, yo quiero un paquete de papas, pues le meto 2,000 pesos a la máquina y me lo devuelve. El problema con la vida en Cristo es que no es de un momento, es de un camino. Y un camino se recorre todos los días. Todos los días. ¿Qué pasó con Pablo? Este llamado, el llamado de conocer a Cristo fue lo que transformó su vida. Tomó en serio sus mandamientos. Por eso es que Pablo allí en Filipenses 2 del 1 al 4, creo que lo tienen allí. Filipenses 2 del 1 al 4, miren lo que dice. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Porque a veces Pablo, que estaba diciendo, ustedes tienen algo conmigo, o sea, quieren consolarme, compartimos lo mismo. En Cristo tenemos los mismos propósitos, los mismos objetivos. Háganme feliz. Entonces esto, tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos? ¿Alguien tiene buen ojo matemático?
Aleluya, 200, no. Bueno, vamos a dar un número, mirando el futuro, 500, no mentiras. Vamos, 150. 150. Pablo nos está diciendo a nosotros, a la comunidad cristiana de Fenso Gamoso, porque esto nos está hablando a nosotros, que tengamos el mismo pensar. 150 mentes pensando en lo mismo. Esto no puede suceder si no es transformada nuestra vida. Porque una vida no transformada se va a ir detrás de sus propios anhelos, se va a ir detrás de sus propios deseos, se va a ir detrás de sus propios temores. Una vida transformada por Cristo solo refleja algo: anhelo conocer a Cristo. Y si mi vida es transformada, podemos tener el mismo pensar, el mismo sentir. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en esto? Pues no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes cada uno, y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. El llamado de conocer a Cristo transforma nuestro estilo de vida. Porque hemos sido acostumbramos a nuestro cerebro a que encuentre satisfacción en lo que a mí me llena, en lo que a mí me place, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo. Y si yo no lo logro, y si yo no lo deseo, empieza a crecer la envidia, empieza a crecer el orgullo, porque este sí tiene y yo no, empieza la ingratitud, empieza la falta de contentamiento. Yo anhelaba una moto, hace años anhelo una moto, y porque a ese otro sí pudo comprarse una moto, y entonces no me alegro y me da envidia. ¿Y qué sucede con el corazón? Se endurece. ¿Y qué es la primera característica de la vida en Cristo? Que Cristo vino a darse, no a que le dieran. O sea que lo que debería manifestarse en nosotros, los que tenemos a Cristo, es que estamos dispuestos a dar, no a que nos den. Yo no sé si esto choca con la vida cristiana que hemos llevado hasta el momento. Yo voy a la iglesia para que el pastor me dé un buen mensaje que me anime. Yo voy a la iglesia para que canten las canciones que a mí me gustan. Yo he recibido mensajes: uy, Henry, el domingo, uy, no, hubiera dicho esta. Pero es que yo no estoy para agradarlo a usted. ¿Quién dijo? Es lo que yo le digo al equipo de alabanza: ¿por qué ensayamos el sábado? Porque queremos darle lo mejor al Señor. Yo quiero es agradarlo a Él. ¿No lo dijimos el domingo pasado? Que cuando yo cante, cantaré hasta que Él, si Él solo me escucha. Cantaré aunque Él solo, danzaré aunque Él solo me vea. Yo no estoy para agradarlos a ustedes. Ahora, si nos unimos, juntos vamos a agradar al Señor. Pero nuestra vida ha estado acostumbrada a demandar, a demandar. ¿Por qué fallan las relaciones? ¿Por qué fallan los matrimonios? ¿Por qué se falla en todo? Porque yo demando, porque yo anhelo, yo quiero, no se hace como yo quiera. Yo siempre estoy pidiendo, cuando la vida de Cristo lo que hace es dar, 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 dar. Entonces yo te animo, si Cristo está en nosotros, demos, no demandemos. Así es transformada nuestra vida. Por eso Pablo le dijo: el estilo de vida de conocer a Cristo, de seguirlo a Él, me hace. Si ustedes miran el versículo siguiente o los versículos siguientes a este, Pablo les dice a la iglesia allí, a los filipenses, llega y les dice: tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Les dice Pablo: tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quiénes queremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Quiénes? Ojo. Listo. ¿Quiénes? Listo, vamos a empezar.
no tuvo en cuenta el ser Dios y se hizo como uno de nosotros. Ese es el mismo sentir en Jesús. Él no tomó ser a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. Yo me pregunto, yo estuviera allí, yo me haría como alguno de estos imperfectos, desagradecidos, inmorales, orgullosos. Soy Dios. Pero Él no tuvo en cuenta eso, se hizo como uno de nosotros. Dice la palabra que Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. O sea, a Él no lo humillaron. Por eso cuando le escupieron, no lo humillaron. Por eso cuando lo cachetearon, no lo humillaron. Por eso cuando le dieron azotes, no lo humillaron. ¿Saben por qué no lo humillaron? Porque Él ya se había humillado. Y una persona que ya se había humillado, no hay quien la humille más. Entonces, si tú y yo nos sentimos humillados porque alguien nos escupe, porque alguien nos rechaza, porque alguien nos deja, porque alguien no nos tiene en cuenta, porque alguien no nos contesta un WhatsApp, es porque no nos hemos humillado a nosotros mismos. Si todavía estamos reclamando, necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Ese fue el ejemplo de Jesús y es lo que Pablo nos dice. Por eso, allí, si es que hay, Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos y le está diciendo a la comunidad cristiana de fe hoy, si es que hay una relación con Cristo, o sea, si ustedes, voy a incluir en ustedes, o sea, entiéndame que en ese ustedes yo estoy metido, no estoy diciendo que yo sí lo hago, no. Ustedes, Pablo nos está diciendo, si ustedes dicen tener una relación con Cristo, debe haber un estilo de vida que corresponda a esa relación. Yo pensé que nos íbamos a alegrar. Quedamos preocupados, ¿no? ¿Cuántas cosas no hay coherentes a esa relación que tenemos con Jesús? Lo que ahora está argumentando Pablo es que en realidad, la realidad de su propia vida, Pablo se lo estaba diciendo a la iglesia. ¿Por qué le habló a los filipenses de esa manera? Por eso es que después Pablo, cuando les dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué Jesús le enseñó a sus discípulos? El que es humillado será enaltecido. Pero a nosotros nos gusta lo contrario, que nos enaltezcan, que nos den el nombre. Nos sentimos ofendidos. Yo tuve que luchar con eso. Yo luché con eso. Yo luché con un mal concepto de honra. Yo luché porque me sentía que no me estaban dando un lugar. Yo luché porque me gusta, pues es que a la carne no, ¿a qué carne no le gusta que le den un lugar? Que le pongan en un pedestal. Nadie va a decir que, ay, no, yo soy tan. No, cuando le ponen a uno un pedestal y lo ponen allá arriba, ¿a quién no le gusta? A todos nos gusta. Y si muchas veces nos hemos sentido ignorados, no tiene que ver con las personas, no es la maldad de las personas, es el Señor invitándonos a humillarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué ese es el éxito del matrimonio? El éxito del matrimonio es ese. El éxito del matrimonio es que yo me humille para servirle a mi esposa. Oh, Henry. Perdóneme. La palabra dice que yo soy cabeza. No seamos, a veces nos manifestamos más como cola que como cabeza. Sí, ¿y cómo fue cabeza Jesús? ¿No fue humillándose? Las relaciones serían tan diferentes donde viéramos al otro más que nosotros mismos, donde dejemos de demandar. ¿Saben por qué empiezan los problemas? Porque es que yo empiezo a demandar y no me siento satisfecho, y reclamo más y no me siento satisfecho. Ese es el problema del alma, es el problema del corazón del hombre, que entre más demanda, más insatisfecho es, y se vuelve una bola de nieve. Experimentemos la entrega,
experimentemos la humildad, experimentemos el servicio, experimentémoslo. Jesús dijo, fue humillado, Él se humilló, él no fue humillado, perdón, Él se humilló, se hizo como nos. Bien, leámoslo rápidamente, perdóneme, me tomo estos 2 minuticos. Leamos allí, no alcanzo a terminar y completaré de hoy en 8. La sorpresa entonces se corre más adelante. Dice, voy a leerlo, pongámoslo allí, por favor, Nueva Traducción Viviente, entonces. Vamos a ponerlo desde el 1 y terminemos con esto. Que de una vez, como alguien le dijo, como alguien, hubo un hombre que bendijo mucho a la comunidad cristiana de fe, se llamaba Arthur Berg, yo les he hablado de él. Filipenses 2, Nueva Traducción Viviente, Filipenses 2. Y un día dio un mensaje, no me acuerdo en qué congregación, dio un mensaje, y yo anhelo que hoy terminemos todos así. Dio un mensaje y esa persona se le acercó al final y le dijo, Pastor Arthur, qué mensaje, tocó mi corazón, tocó mi vida, me hizo estar compungido, pastor, gracias. Y le dice el pastor Arthur, le dice, fracasé. Y esa persona, ¿pero por qué? No, me tocó, me llegó al corazón. No, es que el problema no era que te tocara, el mensaje era para que te matara. Y cada palabra de Dios lo que hace es matarnos. O no es de morir, pon la otra mejilla. ¿No te mata? La peor humillación que puede haber es que se escupa a alguien, ¿sí o no? Cuando alguien lo escupe a uno, eso es humillante. Y el Señor dice, pon la otra mejilla. Eso no es morir. Como lo dijimos un día, recuerda quienes te han maldecido. Trae esos nombres, recárgate de ira. Vamos. Trae los nombres de aquellos que te han maldecido, aquellos que te han tratado mal, aquellos que te han ofendido, aquellos que no te han dado el lugar. Vamos. ¿Sí? ¿Lo están pensando? ¿Qué están sintiendo? Si no sienten nada, no están recordando a nadie. ¿Ya lo sintieron? ¿Qué sienten? Como el doctor Chapatín. Bueno, y Jesús nos mata diciendo, bendíganlos. ¿Eso no es muerte? ¿Eso no es muerte? A los que somos empleados, nos ponen a trabajar hasta las 7:30 de la noche, cuando debimos salir a las 6 de la tarde. Y el Señor nos mata diciéndoles, llévala otra milla más. Cuando reclamamos tanto para nosotros, nos estamos dando cuenta de cuán vivos estamos, cuando lo que Jesús quiere es matarnos. ¿Qué dice? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Es lo que estamos leyendo ahora. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Nos está diciendo Pablo a nosotros. Vamos pasándolo rápido, por favor. Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. Mire, seamos honestos. Ni siquiera entre nosotros todos nos llevamos bien. Alguno nos cae mal. Uy. No voy a mirar a nadie, pero aquí hay gente que me cae mal. ¿Qué quieren? ¿Que les diga que es que los amo a todos? Ay, el pastor tan lindo. No, tengo que ser honesto. Algunos me caen mal. Ya empezó la cosa. Ya empezaron algunos. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? No, mentiras, no. Me caen mal las cosas que a veces hacen, pero no, ninguno me cae mal. Que a veces le sacan a uno la chiripiorca, pero ninguno me cae mal. Pero ¿qué dice Pablo? Vayamos, sí, porque yo confesándome y ustedes tranquilos allá callados. Pero no, seamos honestos.
Seamos honestos, si no hay, nadie está diciendo que, ¿cómo dice la frase? Que nadie es perita en dulce para caerle a todo el mundo. Pero es que Jesús aquí nos está enseñando algo diferente. Yo no estoy diciendo que todos seamos perita en dulce, pero no debería haber nada en contra de nosotros. Y si hay algo en tu corazón contra alguien de tu propia familia de la fe, soluciónalo, porque ese es un obstáculo para crecer en Cristo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor un día me movió. Yo no estaba bien con alguien, no pude tomar la cena. La dejé ahí, me bajé y solucioné. Cuando yo tomo la cena, hablando de comunión, hablando de unidad, hablamos de que somos un cuerpo. Cuando yo tomo la cena y en mi corazón hay algo contra alguien, ahí me convertí en un religioso. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Sigamos. No tan rápido. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen. Empezó Pablo a matarnos cada vez más. Primero nos está diciendo que seamos humildes, que no seamos egoístas, pero ahora Pablo nos pone, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también que procuren, decidan, determinen interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Siguiente. Aunque era Dios, no, ¿sabe qué los animo? Cojan este pasaje o cojámoslo, animémonos, tomemos este pasaje, leámoslo esta semana. Cuando estemos a solas con el Señor, leamos este pasaje. Cristo, ¿qué me quieres enseñar? No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7. En cambio, lo hicieron renunciar a sus privilegios divinos. Decidió. Lo hicieron adoptar la humilde posición de un esclavo. No, él la adoptó y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, 8. Rápido, por favor. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. No solo se humilló, por eso la humillación que él tuvo de morir como un criminal. Jesús era un criminal. Eso no fue humillación para Jesús, porque él ya se había humillado. ¿Saben cuándo nos resbalan las cosas que nos hacen las demás personas? Cuando ya nos hemos humillado. Nos resbala. Te miraron mal. Están hablando de ti. ¿Por qué lo saludas si ese te hizo pistola por detrás? Pero te está calumniando. Ya me humillé. Yo ya estoy muerto, ya no siento nada. Ya no siento nada. Pero no te dieron el lugar, Alan. Tú entraste a ese lugar y no te hicieron sentar adelante. Pero esa gente te dijo Henry, no te dijo pastor. ¿Entendemos? Seguimos. 9, perdón, ¿ya hora de almuerzo? ¿Acabamos ya? ¿Sí? ¿Acabamos ya? Listo. No, ya alguien me dijo que acabar, entonces pues yo le obedezco. Padre, te damos gracias, Señor. ¿Terminamos el pasaje? Terminemos el pasaje y no los demoro más. ¿Sí les parece? Que nos vayamos muertos. Bueno, o al menos pataleando. Al menos que salgamos con un tic así que nos deje. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús? Se humilló. Dios no lo humilló. Jesús se humilló.
Jesús vio en el corazón del Padre el amor por la humanidad, y Jesús amaba tanto al Padre que le dijo: papá, estoy dispuesto. El papá nunca le dijo a Jesús: necesito que tú vayas. Jesús estuvo dispuesto a humillarse por amor al Padre. Jesús estuvo dispuesto a entregarse por amor al Padre. Esa es la diferencia. Una cosa es que hagamos las cosas por obligación, porque nos toca, no es que es cristiano. Un cristiano tiene que tratar bien a la gente. Un cristiano no puede decir groserías. Un cristiano, ¿cómo le va a pitar a alguien que está en un semáforo en rojo? No. Un cristiano no, cuando le pitan por detrás, un cristiano no arranca despacio. Eso no hace un cristiano. Y me estoy hablando a mí mismo. No, ¿saben quién no hace eso? ¿Saben quién no hace eso? No un cristiano. Alguien que ama al Señor. Es diferente. Por lo tanto, Dios lo elevó. Y allí se cumplió la palabra que Jesús enseñó: el que se humilla será enaltecido. ¿Saben en qué momento seremos enaltecidos? Puede que de pronto no nos enaltezcan los hombres. Puede que en algún momento no seamos enaltecidos por los hombres. Y no es falsa humildad, quiero dejarlo claro, porque tenemos que tener cuidado, ¿no? Que no sea una falsa humildad. No, no, tranquilo, tranquilo, hermano. No, eso no. Es amor. Por eso Jesús dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la cruz porque lo amaba. Y les digo algo, y con esto cierro, no hacía parte de la enseñanza. Solo vamos a poder vivir los momentos difíciles que vienen amando al Señor. La religión no nos va a sostener. El venir o no venir a la iglesia no nos va a sostener. Lo único que nos va a sostener es amar a Cristo. Amarlo, amándolo a Él. Que el Señor los bendiga.